Continuamos en Identidad Privada y bueno, lo habíamos prometido, la cuestión ahora era tratar un tema que desde hace mucho tiempo se ha impuesto en la opinión pública, en los medios de comunicación y tiene que ver con cierto estado de violencia que están padeciendo las mujeres, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hablar es el noviazgo en adolescencia. Claro que sí, vamos a hablar de los vínculos de los jóvenes y para ello, ¿quién mejor que nuestras invitadas? Primero y antes que nada, muchas gracias por estar con nosotras. Fabiana Gómez Córdoba, que es profesora de educación sexual. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre un placer estar acá compartiendo el programa con ustedes. Bueno, y también nos acompaña Estefanía Cañete, que es licenciada en Comunicación Social, que ya nos va a estar contando sobre su tesis. También muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con Estefanía, ¿no? ¿Por qué elegiste para tu tesis este tema? Bueno, arrancamos con el tema de tesis en el año 2013, donde todavía no estaba muy instalado el tema de la violencia de género. Nos llamó la atención por varios estudios que estuvimos viendo sobre feminicidios, no desde cifras oficiales, sino desde estadísticas que da la Casa del Encuentro, que es el único organismo que se encarga de dar las estadísticas sobre el tema del femicidio, y nos pareció muy interesante abordar la temática porque justamente veíamos que no había en la sociedad mucha difusión de esta problemática, y principalmente para los docentes, trabajadores tan importantes en la formación de justamente los futuros miembros de esta sociedad, donde después se ven los femicidios, que son personas que se encargan de formar a los jóvenes que componen nuestra sociedad en el mañana. Entonces nos interesó mucho hacer un producto, algo que sirviera justamente para tratar la temática, concientizar y visibilizar en las formas de comportarnos violentas que tenemos muchas veces las personas por la cultura en la cual estamos insertos. Bien. Fabiana, cuando hablamos de violencia de género, como decía Estefanía, un tema muy instalado hoy en día en los medios y ya les vamos a preguntar acerca de esto. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de violencia de género nos referimos a todas aquellas acciones u omisiones, es decir, algo que hago o que dejo de hacer en una relación que es desigual de poder, cualquier tipo de poder, económico, físico, de jerarquía, y que lo ejerzo en contra de alguien por el solo hecho de que es, en este caso, mujer. Por ejemplo, y de esto vemos en la vida cotidiana muchísimas veces. Cuando en una pareja, en una relación de noviazgo, es el varón el que decide cómo ella debe ir vestida a una fiesta. Esto te lo pones y esto no. Es decir, hay alguien que toma la decisión, ¿por qué? Porque es el varón y porque puede decidir y no ella. Cuando un matrimonio conformado, por ejemplo, por un varón y una mujer, llegan al mismo horario a su casa de noche, después de haber trabajado ambos muchas horas, con mucho cansancio ambos, él se va a ver el partido y ella se pone a cocinar y a organizar las tareas de la casa. Y tiene que atender a los chicos. Cuando para lograr un determinado puesto de trabajo dentro de una empresa, a la mujer le cuesta mucho más esfuerzo, más años de trayectoria, más dedicación que a un varón. Y si llegan ambos al mismo puesto, generalmente en América Latina las mujeres ganamos entre un 10 y un 20% menos de sueldo en igualdad de empleo, en igualdad de roles que los varones. Todas estas son violencias de género. Estamos en una época en la que se ha visibilizado mucho la violencia física y los casos de femicidio, pero es muy importante que sepamos que para llegar al resultado del femicidio significa que mucho antes en la historia de esa mujer ha habido muchos otros tipos de violencia desde la infancia. Hablando de esto, de cómo se menciona el femicidio o feminicidio, como les gusta en los tribunales hablar de este tema, ¿por qué ahora sale tanto a la palestra? ¿Por qué aparece tanto en los medios? ¿Hay más casos que antes? Hoy nos animamos a hablarlo. Para mí es que ahora se está instalando en el diálogo. Siempre hubo estos casos, solo que últimamente sí, nos estamos animando más a repensarnos y desde los medios de comunicación justamente exponerlos. En 2013 hubo más cantidad de femicidios que en 2014, por ejemplo. Pero en cuanto a cifras de 2014 y 2015, en 2014 en Córdoba, por ejemplo, hubo 17 femicidios, y ahora en 2015 en Córdoba, hasta esta parte del año, ya hubo 7 femicidios. O sea, se va dando, sí, hay estadísticas de la Casa del Encuentro que se va dando,
pero no es algo que sea ahora o después. Siempre hubo, pero se está hablando mucho más. Y ahora que está instalado, porque también convengamos que está instalado como agenda de hablar de femicidios, de violencia de género, ¿ustedes creen que no es contraproducente el marketing o hablar todo el tiempo de esto? ¿No genera un efecto contrario? Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que se están haciendo en los medios de comunicación y que no deberían hacerse. Una de ellas es contar detalles acerca de cómo fue la muerte de esta mujer o investigar la vida íntima, la vida privada de la víctima, que es una manera también de revictimizarla nuevamente. El poder poner la culpa, la responsabilidad de lo que le pasó en cómo se vestía, en los gustos que tenía, en el estilo de vida. Eso es algo que no debe hacerse porque eso también es violencia en contra de la mujer. Y por supuesto no naturalizarlo. En realidad un efecto que se está viendo es que, bueno, ya es cotidiano ver noticias si ocurrió ya, puede ocurrir acá. Exactamente. Y lo que debería hacerse, que es un poco la propuesta que tenemos siempre desde la Red Mariposas Naranjas, es, además de trabajar en la prevención y la erradicación de la violencia, es fundamental en paralelo trabajar en la promoción de paz. En este caso, en la promoción de vínculos, de relaciones que sean saludables, que sean pacíficas, que sean no violentas. Está bien que pueda relatar los casos de femicidio y contar esto está mal, esto es un horror, pero en paralelo tengo que dar mensajes. Primero, a dónde deben acudir las mujeres que están pasando una situación de violencia, darles una solución, darles un dato, y en paralelo, cómo deberían ser las relaciones de afecto saludables. El no permitir los celos, por ejemplo. Los celos no son parte del amor. Y cada una de las personas, mamás, papás, adolescentes, docentes, cuando de pronto en una red social encontramos un post de una imagen que dice si no te cela no te quiere, no quedarnos indiferentes, mucho menos apretar el me gusta, sino ser críticos desde un lugar constructivo. Si te cela, no te quiere, porque si te cela y te prohíbe que seas como vos querés ser, cómo te querés vestir, con qué amigas o amigos querés estar, eso te está quitando libertad. Y el amor siempre tiene que estar de la mano de la libertad. Bueno, hay muchos casos que se justifica la violencia, la agresión en el amor, ¿no? Así como también ha habido muchos casos en la justicia, son archiconocidos, de aquellas mujeres que después de ganar el juicio, después de llevar el caso a tribunales, ellas deciden levantar todo tipo de denuncias y volver con su pareja, ¿no? Es bastante complicado el tema. Sí, en relación a lo que decía Fabiana, por ejemplo, en el modo en el que tratan los medios de comunicación el tema de los feminicidios, es como muy ejemplificador el caso de Wanda Tadei, donde se hizo mucho hincapié en cómo había muerto, en el intento de quema, en el que fue quemada, y que después de eso aparecieron muchos casos y muchas denuncias de mujeres justamente diciendo que sus parejas habían como de cierta forma copiado ese modo de agresión, ¿no es cierto? Entonces sí, como dice Fabiana, hay que ser como muy cuidadoso con la información que se da y con los modelos que se transmiten desde los medios de comunicación. La violencia en el noviazgo siempre se refiere al vínculo familiar, al seno familiar, ¿viene desde allí? Sí, las relaciones de pareja, sean noviazgos o matrimonios violentos, son modelos de relación que se aprenden. Cuando decimos que el agresor no es un enfermo mental, estamos diciendo en realidad eso, no es un varón diferente, enfermo, insano, que por eso mata, que por eso pega, que por eso lastima. Es un hombre común y corriente, parte de esta cultura, que ha aprendido desde la infancia a ser violento. Cuando, por ejemplo, a un niño de 2 o 3 años que se cae, se lastima y empieza a llorar porque le duele, le decimos, no llores que sos varón. Ya estamos enseñándole que tiene que ser duro, recio, a no demostrar las emociones. Cuando él aprende que en su casa es el papá el que toma las decisiones, el que administra el dinero, y es la mamá sumisa, siempre tierna, afectiva, y el papá más duro y recio, está aprendiendo que eso es ser varón. Como este programa va dirigido a docentes, queremos rescatar de tu tesis, Estefanía de la Cartilla, ciertos objetivos escolares que veíamos allí que tienden a desnaturalizar un poco la cultura patriarcal. ¿Cómo hace el docente para llevar a la práctica esto? Bueno,
Primero que nada, justamente en esta cultura patriarcal tenemos muy incorporados ciertos estereotipos de género desde que nacemos, de ser hombre, de ser mujer, qué es lo que debemos ser, cómo nos debemos comportar, qué está bien que hagamos, qué no, los colores, el rosa para la nena, el azul para el varón. Muchas cosas que tenemos que revisar, tanto docentes como todas las personas en general, para desnaturalizar y revisar todos los estereotipos que son los que nos imponen modos de ser que por ahí no van con lo que uno desea ser, justamente. Entonces es trabajar todos estos estereotipos con los alumnos y tratar de corrernos de ese lugar que nos impone la cultura de lo que debemos ser, para promover relaciones que sean basadas en el respeto, en el diálogo, en la confianza, en el compañerismo, en la solidaridad, relaciones que sean mucho más saludables y que también se van a trasladar más allá entre los pares a las relaciones de noviazgo. Bueno, ahora sí, bueno, Vicky, se nos termina el tiempo. Sí, no tenemos tiempo para más nada, ¿no? Pero seguramente vamos a tener la posibilidad de llamarlas para que nos ayuden a seguir pensando estos temas que tanto nos preocupan en otra oportunidad. ¿Cómo podemos cerrar este programa? Y bueno, podemos dar un mensaje final para todas las chicas, las adolescentes y las mujeres que están viendo este programa, y simplemente decir que las relaciones de amor siempre tienen que ver con la libertad, con la felicidad, con la alegría, y que si vos en este momento estás en una relación de pareja y es más lo que estás angustiada, lo que estás sufriendo, de lo que estás disfrutando y pasándolo bien, quizás esa relación no sea la mejor para vos. Otra vez, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar todo esto. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a reencontrar con todos ustedes el próximo jueves, como siempre, aquí por la pantalla de Canal C. Hasta la semana que viene.